que tiene además un enfoque de simplificación normativa para que todo sea mucho más ágil y rápido para todos, que además se tenga un conocimiento del ecosistema de manera integral y que todos nuestros usuarios puedan acceder a la información y tengan conocimiento de la misma. Y todos estos proyectos y todo lo que realizamos nosotros aquí en la comisión, pues se plasma en algo que nosotros generamos cada año y es la agenda regulatoria, que es la que incluye todos nuestros proyectos a realizar y es como nuestra hoja de ruta de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace la regulación y cómo empezamos nosotros a hacer todo este proceso regulatorio del sector? Primero, tenemos un documento de formulación del problema y socialización con el sector en donde se evidencian, digamos, cuál es la dolencia o qué es de manera particular lo que debemos abordar. Se hace un documento soporte en donde se hace una propuesta regulatoria, el sector nos entrega a nosotros unos comentarios frente a esta propuesta, se hace un documento de respuesta a esos comentarios y finalmente se hace una publicación de la medida regulatoria que lo que busca es mitigar o solucionar aquello que necesita el sector. Entonces, digamos que existe toda una hoja de ruta que además está reglamentada y que nosotros implementamos en cada uno de los proyectos que realizamos. Pueden consultar la agenda regulatoria que está publicada en nuestra página web. Hablando de simplificación normativa, que fue algo que mencioné en la diapositiva anterior, nosotros tenemos una norma compilatoria que es la resolución CRC 5050 de 2016, la cual incluye las resoluciones de carácter general vigentes expedidas por esta comisión. ¿Qué es lo que busca esta resolución? Que todas estas resoluciones de carácter general se puedan consultar de una única manera. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan ver sobre la página directamente. Aquí pueden consultar los títulos, los capítulos, las secciones, todo lo que está vinculado. Esta es súper importante para que la consulten con los temas de los formatos que deben reportar cada uno de los proveedores. En este caso, lo que nosotros recomendamos es que siempre la consulten de manera virtual y no la descarguen y la consulten. ¿Por qué? Porque cuando una vez la descargan, no incluye las actualizaciones que vienen futuras. Entonces, siempre es mejor consultarla de manera online a través de nuestra página web. Importante, algo que empezó a trabajarse y es la definición de implementación de banda ancha que entró en vigencia a partir del 1 de enero. No sé si no están viendo bien la presentación. Sí, se está viendo bien. Sí, ok. Sí, señora, sí se está viendo. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, esta definición de banda ancha entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, en donde se define pero no de presentación. ¿Cómo? No te quedó en modo presentación. Perdón. Segundo, ¿mejor? Sí, ya, madrecita. Ok. Entonces, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 la definición de banda ancha, acompañada de la resolución 5161 y en donde se define que banda ancha tiene una velocidad de bajada de 25 megabytes por segundo y de subida de 5, mientras que la ultra banda ancha tiene una velocidad de bajada de 50 y una subida de 20. Esto es súper importante para que ustedes lo empiecen a aplicar de acuerdo a unas consideraciones y unos beneficios que tiene el usuario de conocer qué es lo que está contratando. Pues nosotros como ISPs debemos ser claros frente a la información que le estamos entregando a los usuarios y caracterizar los planes que estamos vendiendo. ¿Con qué nos referimos a ello? Que deben tener en cuenta la normatividad que está vigente para esto. Entonces, las definiciones de banda ancha y de ultra banda ancha. Todo esto, pues debe estar publicado, digamos, en las páginas de ustedes. Debe decirse, por ejemplo, al usuario cuáles son los protocolos de esto. Deben tener ustedes en sus páginas web. Al momento de instalar, se deben, bueno, y se entregan los equipos a los usuarios, ¿cierto? Se le debe decir al usuario cuál es la marca, el modelo, el equipo, todo lo que hay con relación a él. Si se entrega, digamos, gratuito, en préstamo, en arrendamiento, etcétera. También se le puede
dar algunas consideraciones al usuario para mejorar la vida útil del equipo, es decir, en dónde usted debería instalarlo, si debe instalarlo alto, medio, bajo con respecto a la altura, qué cuidados debería tener, etcétera. Y debe contar el proveedor, en este caso, pues con una prueba de entrega de la información física o electrónica al usuario. Esto es súper importante por las garantías de los equipos, dependiendo también de cómo se entreguen a los usuarios. Y pues como ya lo mencioné, incluir las recomendaciones de ubicación del dispositivo y los efectos de la velocidad en la ubicación, porque algunos usuarios dicen, yo contrato, no sé, digamos que estamos parados frente a una definición de banda ancha y tengo una velocidad de subida de 5, pero a la hora de usar el dispositivo no es la velocidad que yo contraté o siento que es muy lento o hago una prueba de velocidades y no me da la velocidad, entonces también depende mucho de dónde esté ubicado el equipo, cómo esté ubicado, los cuidados que se tengan frente a todos estos equipos para la prestación del servicio. Entonces esto es importante también que ustedes lo tengan. Estas son las piezas gráficas que están en nuestra página web crcom.gov.co, en donde ustedes deben acompañar la información que están publicadas en sus páginas web. Ahora bien, con todo ello, es importante que ustedes tengan claro una diferencia que hay, que siempre tiende a ser en confusión para los usuarios, y es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones se encarga de hacer toda la regulación y la normatividad frente a lo que deben reportar los proveedores, la información que es base para nosotros para poder hacer todo este tema de análisis frente a la regulación. ¿En dónde está lo que nosotros requerimos para poder regular? En la resolución CRC 5050 de 2016. ¿Por qué hacemos una diferenciación acá? Porque el Sistema de Información Unificado del Sector de Comunicaciones, que su sigla es SIUS, que ustedes ya conocen si hacen el reporte de información de manera periódica, está administrado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Entonces, el MINTIC es el encargado de administrar el sistema. Esto está bajo la ley, en su momento era la 1341, ahora la 1978, y es un sistema unificado que estaba a cargo de una sola entidad. Entonces, la CRC no les puede colaborar ni dar soporte frente a problemas que tengan en el SIUST. Nosotros únicamente podemos darles soportes frente a dudas, inquietudes relacionadas con los formatos en cuanto a las definiciones y comprensión de los mismos y todo lo generado frente a la regulación. Mientras que el ministerio debe darle soporte a ustedes frente a todo lo que tiene que ver con cargas y todo lo que tiene que ver con el sistema de información. Nosotros no estamos, digamos, no tenemos acceso al sistema para poderles ayudar o colaborar frente a estos temas. Importante que hay algunas cosas que están también de reporte en la resolución 3484 del 2012, que ahora está modificada por la resolución 175 del 2021 del Ministerio, que fue publicada en enero de este año. Ahí están, por ejemplo, contenidos los formatos de televisión. Recordemos que con la extinta NTV, la Comisión y el Ministerio asumieron cada uno algunas funcionalidades de la entidad, y en este caso todo lo que está reportado frente a televisión por suscripción se vinculó a esta nueva resolución, que es la 175 del 2021. Entonces también la pueden consultar en la página web del Ministerio. Ahora bien, el régimen de reporte de información periódica, nosotros lo requerimos para poder tener información exacta, veraz, oportuna del sector de telecomunicaciones para poder hacer nuestros procesos regulatorios. Hace parte de todo aquello que nosotros tenemos como toma de decisiones. Para esto, repito, está la resolución compilatoria, que es la CRC 5050-2016, que pueden consultar ustedes en la página web. ¿Quiénes hacen los reportes de información en este caso? Todos aquellos que sean considerados proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones, proveedores de televisión por suscripción y de servicios postales. Esto debe ser, hay algunos formatos que son de información periódica, otros que son de información eventual, pero ¿de qué depende? Del que a mí me aplique. Ya vamos a ver cuáles son los que tienen que ver con ISPs. En este caso, el régimen está conformado por 45 formatos, 32 SIC y 13 postales.
Importante, cómo entender cómo está organizado a la hora de consultar cuál es el formato y de dónde me toca y cuál es el bloque temático al que está. 1 son mercados, 2 calidad, 3 acceso, 4 usuarios, 5 otros. Estos grupos son importantes que lo tengan porque son los que definen los formatos que vamos a ver más adelante. Por ahora no me voy a explicarlos mucho y los voy a explicar con los formatos. Recordemos, mercados, calidad, acceso, usuarios y otros. Entonces, hay un punto que siempre aclaramos acá cuando hacemos la presentación y es que yo puedo reportar la información el día de hoy, digamos los proveedores que están acá y que reportan información, reportaron la información de 4T en febrero, máximo el 28 de febrero, que tuvieron los 60 días para los temas de ingresos, 45 para los temas de tráfico, ¿cierto? Y de pronto con el cierre contable, me estoy inventando el ejemplo, nos dimos cuenta que reportamos mal, porque nos faltó incluir alguna partida contable, porque nos faltó hacer un cierre, porque había una información que no habíamos contemplado, etc. ¿Se puede corregir la información? Sí, sí se puede corregir la información. ¿Qué hay que hacer? Uno, cambiando todo. Okay. ¿Perdón? ¿Alguien tenía el micrófono abierto? Ok, continúo. Entonces, ustedes lo que deben hacer es enviar una solicitud a la mesa de servicio sectorial en donde ustedes explican que van a cambiar un reporte de información que habían hecho de manera anterior debido a un ajuste, por ejemplo, contable que realizaron y que la información que está en ese momento pues debe ser corregida. Eso es válido, debe estar justificado y lo que hacen es abrirle nuevamente el sistema porque recordemos que una vez se pasa el periodo de reporte se cierran los formatos, entonces ustedes no pueden reemplazar cada vez que se den cuenta, por ejemplo, que reportaron mal. No, deben solicitar la apertura del sistema, pero sí se puede corregir la información. ¿Por qué? Porque son temas de calidad. Es normal que la información se corrija cuando estamos haciendo análisis de información o cuando estamos haciendo algunas revisiones de manera puntual. Entonces, siempre deben guardar ustedes también las pruebas de carga de la información y tener en cuenta los periodos que están definidos en la regulación. A lo que le decimos siempre a los proveedores que son a los nuevos, a los ISPs, es haga las pruebas, pida sus claves, todo con tiempo, haga unos ejercicios de cargue en el sistema y valide que los usuarios estén bien, que usted entienda cómo descargar el formato, cómo visualizar una plantilla, que entienda los campos que debe reportar y eso le va a minimizar, digamos, los errores que se puedan presentar a la hora de reportar. Y por favor, nunca lo dejen al final del cierre. ¿Por qué? Porque al final del cierre siempre pasa que todos los proveedores dejan el último reporte al final, la plataforma colapsa y no pueden reportar la información. Entonces, si usted ya tiene la información y tiene 2 meses después del cierre del trimestre para reportar en la mayoría de los formatos, por favor no lo deje al final porque siempre va a haber un problema con la plataforma y ustedes saben que cuando hay muchos usuarios conectados cargando información, siempre se presentan este tipo de problemas. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de los formatos? ¿Cómo hago yo para entender qué tiene el formato? Y ya lo vamos a ver sobre la página web. El formato tiene un nombre que lo identifica, siempre. Tiene un número inicial que está asociado a la categoría y el segundo número es el consecutivo dentro de él. Ya voy a hacerlo de manera explícita. Tiene los tiempos de reporte, la periodicidad y el contenido. Por favor, no confundir periodicidad con contenido. Una cosa es que yo tenga una periodicidad de reporte trimestral, es decir, que yo reporte todos los trimestres o reporte todos los meses o reporte una vez al año. Y otra cosa es el contenido de la información que yo reporte. ¿A qué hacemos referencia con esto? Yo puedo tener un reporte de periodicidad trimestral y la información que voy a reportar también es trimestral. O puedo tener un reporte trimestral, pero con la información mensual. Es decir, ejemplo, yo puedo tener que reportar el primer trimestre del 2021. ¿Cómo? De manera trimestral, agrupo la información de enero, febrero y marzo y reporto un solo valor. Pero si el formato me dice, no, el contenido es mensual, entonces yo debo reportar enero, febrero y marzo en un solo formato. Eso es diferente. Importante entender qué es periodicidad y contenido.
¿Cuál es el plazo de reporte? Todo formato dice si es de 45 días en el caso de los tráficos o si es de 60 días en el caso de los ingresos. Seguido a ello, el formato explica quién debe reportarlo. Entonces dice si debe ser reportado por un proveedor de servicio fijo a Internet, por un proveedor de redes de servicios de telecomunicaciones móviles, por el operador postal o por un operador de servicios de televisión por suscripción. Entonces eso es importante que ustedes lo lean en el encabezado. Luego de ello, la resolución trae una estructura del formato, es decir, nos trae los campos que ustedes se van a encontrar cuando entren al SIUS y descarguen la plantilla. Entonces, ahí hay una manera gráfica de visualizarlo y debajo de ello viene una explicación de cada uno de los campos. ¿A qué corresponde el año? Entonces, el año corresponde al año al que yo reporto la información. Es un campo numérico, es decir, que va en una serie de 4 dígitos. Yo no le pongo al 2019 solo 19 o le pongo al 2021 solo 21, van los 4 dígitos completos. El trimestre es un campo numérico, entonces dice que está entre 1 y 4, es decir, yo no le pongo 0, 1, 0, 2, 0, no, le pongo 1, 2, 3 y 4. Es importante que sepan también que si el formato está mal diligenciado, cuando lo vayan a cargar al SIUS, él les va a decir por qué está mal diligenciado. Ya hay unas reglas de validación establecidas y si no cumple con las características que estamos viendo acá en la resolución, no les va a permitir cargarlo. Entonces, eso también es importante que lo tengan claro. Ahora bien, ya les expliqué todo este tema de televisión por suscripción para que consulten en la resolución 175 de 2021 del Ministerio y en caso de tener dudas o inquietudes frente a este tema puntual de televisión, lo pueden remitir a la mesa de servicio sectorial @mintic.gov.co en donde podrán darles todo el soporte que necesiten frente a este tema. Importante, nosotros tenemos también un reporte en la comisión con temas de televisión que está asociado al formato 1.1 de ingresos del grupo de mercados, en donde también se reportan los ingresos asociados a estos servicios de televisión por suscripción. Únicamente los ingresos. Pero pues ese era un formato que ya se venía recopilando con anterioridad en comparación con la unificación y la extinta NTV. Ahora bien, entonces vamos a ver los formatos, pero para esta parte voy a pasarme a la página web para que ustedes lo puedan ver de manera gráfica. Entonces, ¿me confirman si están viendo ahí en mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Entonces, como les mencioné, entramos a cerecom.gov.co. Una vez carga la página web, esta es la página. Además, los invitamos a consultarla. Esta página tuvo unas modificaciones y está en lanzamiento en esta semana. Disculpe. Gracias. Entonces, los invitamos a consultar la página. La página tuvo unos cambios y unos diseños que fueron lanzados esta semana para que sea mucho más claro para todos. Está, por ejemplo, lo del sandbox que hizo previamente Claudia, que ya les explicó con Tatiana. Entonces, es importante que entren, consulten. Aquí está, por ejemplo, todo lo del régimen de compartición de infraestructura eléctrica para quienes tienen dudas y demás. Nuestra plataforma de datos, donde está Postdata, donde pueden consultar los informes, los datos, todo lo que hacemos dentro de la comisión, todo lo que tenemos en últimas noticias y demás. ¿Qué nos compete a nosotros en este momento? Entramos a la CRC, en donde vamos a visualizar en normatividad, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero ver yo? La resolución compilatoria. Entonces, acá me dice, sí, mire, la resolución compilatoria es la 5050 y tiene una tabla de contenido también. Si yo no soy muy hábil en ello, pues lo primero que debería hacer es ver el título de reportes de información que está acá. Entonces, el título tiene unas generalidades y esto es lo que me importa a mí en este caso al ser un ISP, los reportes de información. Como les mencioné, tienen 5 secciones: mercados, calidad, acceso, usuarios y otros. Entonces, vamos a hacerlo acá de manera puntual. ¿Están viendo la presentación nuevamente? Sí, señora. Perfecto. Entonces, aquí dice 1.1 de ingresos. Entonces, yo como ISP debo reportar ese formato. Pero no sé qué es. Digamos que yo soy nueva y no tengo idea qué dice ese formato. Entonces, él me va a abrir acá la resolución con un buscador sobre la página web
yo le digo que me dé el formato 1.1. Cuando me dice formato 1.1, él me dice, ah, sí, mire, es de la sección 1 de mercados. ¿Y qué tiene ese formato? Voy a hacerlo un poquito más grande en la página para que podamos ver. Bien, entonces, ¿qué tiene ese formato? Ese formato, como les decimos, importante que ustedes lo consulten sobre la página, no sobre las descargas, para que vean las actualizaciones. Aquí, por ejemplo, dice que fue modificado por esta resolución. ¿Y por qué? Porque ya no está la telefonía, se me olvidó la telefonía que sacó esa resolución. Bueno, ni al caso. Era un reporte que estaba acá y ya no está para el reporte, ¿sí? En la local extendida, disculpen, tuve un lapso. Entonces, ¿qué me dice ese formato como lo acabamos de ver? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es el plazo que tengo de reporte? ¿Quién lo debe reportar? Entonces me dice, mire, todos los proveedores que ofrezcan acceso fijo a Internet, servicio portador, telefonía local, telefonía de larga distancia y servicios de televisión por suscripción, que era el que les mencionaba. Entonces dice, ¿qué campos tiene? Solo tiene un año, trimestre, servicio y concepto. Entonces, en servicio, ¿qué hay? Volvemos a ver. Acceso fijo a Internet, portador, telefonía local, LDN, LDI entrante y LDI saliente y la televisión por suscripción. Entonces, ¿cómo entiendo yo los ingresos? ¿Qué es lo que debo reportar ahí? Es el concepto del ingreso, ¿cierto? De acuerdo a lo establecido en qué. Entonces, aquí me dice, mire, los ingresos operacionales son por concepto de prestación del servicio de telecomunicaciones, en referencia al proveedor, en medición, todo se los explica acá. Entonces es importante que ustedes lean la norma y vean qué es lo que hace en referencia a cada uno. En este caso aquí hay una descripción puntual para televisión porque hay una desagregación por cargo, entonces por cargos de planes, mientras que en los demás aplica el concepto general de ingresos, que corresponde al valor en pesos colombianos y la cifra es completa. Ni es redondeada a miles, ni es redondeada a millones, ni nada de eso. Es completa. De acuerdo con lo que dice acá, que ya los acabamos de explicar en el concepto, que es lo que hace referencia acá cuando dice al numeral 4, es el que está aquí arriba. No incluye IVA, importante, no incluyen impuestos. Entonces, todas estas cosas de manera puntual las tiene el formato. Esto es importante que lo lean en la normatividad. Vuelvo y repito, dudas, inquietudes frente al cómo entender lo que me dice el formato, lo resolvemos desde la comisión. Ustedes nos escriben, ya vamos a ver el correo al final, y con todo gusto nosotros les respondemos las dudas, inquietudes que tengan sobre el formato frente a la comprensión del mismo en la norma. Si hay dudas, inquietudes frente a cómo cargar y de lo que está frente a la plataforma, reitero, todo lo del CIUST lo atiende el MINTIC a través de la mesa de servicio sectorial. ¿Qué otro formato debemos reportar? El formato 1.2 de tarifas, que el 1 también hace parte de mercados. El 1 hace parte de mercados, acceso fijo a Internet. Acá en el de acceso fijo a Internet se reporta que los accesos, las velocidades de subida, las velocidades de bajado, el tipo de tecnología y este va desagregado a nivel departamental y municipal. Entonces, importante también que ustedes lo vean, el formato 1.5 tiene esa desagregación, que es uno de los que también, pues más, digamos que es más conocido acá entre ustedes, entre los ISPs, porque es de acceso fijo a Internet. Entonces, tiene las velocidades de subida y de bajada, la tecnología de acceso, los accesos y el segmento, si es residencial o corporativo, y está a nivel de municipio. Entonces, importante que atendamos, por ejemplo, el segmento, si es residencial, hace parte del estrato de cualquiera de los 6 estratos. Si es corporativo, pero es que yo represto el servicio a una escuela y entonces eso no tiene ni residencia, ni es residencial ni es corporativo. Es sin estratificar, es otro campo que yo puedo usar cuando no estoy hablando de una clasificación socioeconómica o de manera puntual empresarial. Entonces, acá el formato le dice cuál es su segunda opción. ¿Cómo entiendo yo que es una velocidad de bajada y de subida? Esto siempre encontramos acá problemas de reporte, porque no se entiende que es a través de megas. Solo se deben reportar megabits por segundo en las velocidades. Muchos de los proveedores confunden esto y reportan gigas o reportan kilobytes. Entonces, importantísimo. La tecnología de acceso también debe ser clara.
siempre dicen, ay, ya nos pasó con un ISP al que le di yo soporte, de hecho, y la señora me decía, no, mire, es que yo soy la contadora y yo hago los reportes. Pero yo le decía, este formato de manera particular es técnico, debe tenerlo claro la persona que presta el servicio desde su compañía. ¿Por qué? Porque un contador puede que entienda, pero debe tener claro que las velocidades son en megabits, tanto de subida como de bajada, que la tecnología es importante a la hora de prestar el servicio. Entonces yo puedo estar hablando de cable satelital, fibra, entonces puedo tener fiber to the X, fiber to the home, fiber to the node, es decir, que llego hasta el punto y luego conecto con cable, o puedo llegar hasta el edificio y luego conecto con otra tecnología. Eso es importante que lo responda una persona que sea técnica dentro de las compañías, o por lo menos que tenga los conceptos claros para no generar problemas. La cantidad de accesos también. ¿Cuántos son los accesos que se encuentran conectados a la hora del reporte? Es decir, con cuánto cerré yo al mes de marzo y hago el reporte y hago todas las especificaciones. Si yo tengo un acceso, debo reportar ese acceso en esa tecnología con la velocidad de subida y la velocidad de bajada que le tengo ofrecido, si es residencial o es corporativo o es sin estratificar y en qué municipio lo tengo para ese periodo. Entonces, toda esta información está registrada en ese formato. Esto es importante para ustedes a la hora de reportar. Cuando hablamos del 2.6, señor. Tengo una inquietud. ¿Esa cantidad de accesos se refiere a la cantidad de usuarios conectados al momento del cierre? Correcto. Vale, gracias. Porque este periodo, además, este formato además es trimestral, con contenido trimestral. Vamos a hacer un ejemplo. Usted está haciendo el 1T del 2021, ¿sí? ¿Cuáles son los accesos que debería reportar lo que tenga el cierre de marzo? ¿Por qué? Porque los accesos son acumulados, es decir, usted puede que tenga bajas o puede que tenga alzas durante todo el trimestre, pero al final del 31 de marzo vas a ver entre los más y menos cuáles son los que tiene activos. 20, 30, 40, 50, los que usted tenga al momento del cierre del trimestre. Eso es lo que debe reportar porque es lo que tiene activo en ese momento. Durante el trimestre usted puede tener alzas y bajas, normal. Puede tener más planes, menos planes, cierres, cancelaciones, ¿cierto? Entonces, al final del trimestre, usted lo que hace es lo que tenga activo, después de tener todo ese comportamiento trimestral, ¿cuáles son los que tiene? ¿Listo? Continúo. Entonces, cuando hablamos del formato 2.6, 2.7, aquí ya nos cambiamos de grupo. El grupo 1 era mercados, como lo habíamos visto. El grupo 2 es calidad. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro tipo de formatos que tienen que ver con los servicios de datos fijos de manera puntual y lo que está a través de redes fijas y redes móviles. Estos son los dos formatos que ustedes deben reportar únicamente, 2.6, 2.7, en referencia a la calidad del servicio. Entonces vamos a buscarlos aquí también porque yo no los tengo claros. Entonces vengo y los busco en la normatividad y digo, déjeme ver el formato 2.6, indicadores de calidad, periodicidad trimestral, contenido trimestral, y tiene hasta 15 días después del cierre de trimestre. Este tiene un campo de reporte diferente. Fíjense que veníamos de 60 a 45, este tiene 15. Entonces es importante que ustedes vean que los formatos no todos tienen el mismo periodo de reporte, ¿listo? ¿Quién me dice acá que debe ser diligenciado por quién? Pues aquí hay que hacer un cálculo sobre la participación que tengo yo como ISP frente al resto. ¿De dónde está la información? De lo que reporta el ministerio, o también lo pueden acceder a los conjuntos de datos que están publicados en nuestro portal de datos abiertos en postdata.go.co. Ahí pueden descargar la información. Si quieren, al final lo vemos y les digo dónde está la información de postdata. Y acá están las consideraciones que tiene ese formato. Si a mí por la participación me toca reportarlo y no entiendo algo, con todo gusto ponen acá una PQR en la comisión y les atendemos las dudas e inquietudes que tengan. Este cambio ahora es 3.1 conectividad. Este 3 es el grupo de acceso e interconexión. Entonces vamos a buscarlo acá también. Este ejercicio de búsqueda de los formatos debería hacerlo por lo menos una vez la persona que reporta para que tenga claro los conceptos. Entonces aquí está cuando cuando tenemos que reportar este formato 3.1. Este formato es anual y tiene que ver con el tema de conectividad nacional, internacional e internacional. Importantes estos dos formatos. Al final, el formato 4
El formato 4 hace parte de usuarios. Este formato lo que tiene que ver es con el monitoreo de quejas que ustedes reciben por la prestación de los servicios y el indicador de quejas y peticiones. Entonces, lo mismo, venimos y buscamos acá sobre la normatividad y vemos cuál es el formato de monitoreo de quejas. Me dice que tiene 30 días calendario después de finalizado el trimestre, que este sí tiene un contenido mensual, es decir, que yo, si estoy reportando el 1T 2021, debo reportar las quejas que tuve en enero, en febrero y en marzo. No debo agrupar, sino que debo reportar de manera separada cada mes. Esto es importante que lo lean, que lo tengan claro. Acá lo que les están diciendo es una categorización de la queja, es decir, cuál es el mayor número que tengo o cuál es a qué corresponde la queja, entonces a publicidad engañosa, servicios no solicitados, fraude de contratación, es un plan corporativo, etcétera. Ustedes la van categorizando acá, si tiene que ver con la cobertura del servicio, si tuvo intermitencia, si fue caída de llamada, intento de llamada no exitosa, si fue por un tema de facturación, si fue por un tema de atención al usuario, etcétera. Entonces, todos estos formatos están asociados. Entonces, importante que veamos, entonces, de manera general, estos son los formatos que debe reportar siempre el ISP, que están asociados 3 a la categoría de mercados, 2 a la categoría de calidad, 1 a la categoría de acceso e interconexión y 2 a la categoría de usuarios. Importante para identificarlos, el primer número hace parte de la categoría y eso les facilita identificarlos dentro de la resolución. Ahora bien, con el tema de televisión, si usted además también presta servicios de televisión por suscripción, también debe reportar el formato 1.1 que ya lo vimos en ingresos, el 1.2 que es para tarifas y planes, el 2.1 que es el indicador de calidad, lo mismo que en el ISP, pero ya aquí mientras el ISP reporta el 2.6 y el 2.7, televisión reporta el 2.1. Están categorizados por tipo de servicio. Y acá reportamos monitoreo de quejas, indicadores de quejas y peticiones, aquí también, monitoreo de quejas, indicadores de peticiones. ¿Por qué? Porque esto ya está asociado a televisión, mientras que el otro está asociado a internet. Entonces, Buenos días, disculpe. Señora. Este 2.1, ¿qué condiciones tiene? ¿Quién los debe presentar? Tiene que consultarlo en la norma como lo estamos haciendo de manera práctica, pero en este caso el 2.1 es para los servicios de televisión, ¿sí? Para los proveedores de televisión por suscripción. Si usted es proveedora de televisión por suscripción, debe reportar estos formatos para televisión. Sí, yo tengo, tengo el chulito de que ya estoy prestando televisión por suscripción, pero no estoy, tengo el permiso, pero todavía no estoy prestando el servicio, ¿lo debo diligenciar así sea en cero? Sí, señora. Debe reportarlo porque no la exime. Usted está habilitada. Gracias. Bueno. Disculpe, qué pena, tengo una consulta del tema de calidad. Señor. ¿Cómo se maneja el tema, por ejemplo, cuando el carrier, el proveedor mayorista, por así llamarlo, digamos, sufre cortes de fibra, daños en su infraestructura para llegarnos a la cabecera municipal? Esto pues nos va a afectar la calidad al ISP en el municipio, ¿sí? O sea, ¿qué manejo se le da a eso en el tema de calidad en el formato? Porque pues, por ejemplo, nosotros acá en Tamarauca tenemos ese inconveniente, que la fibra no tiene redundancia y la cortan en Casanare, en Boyacá, por allá, y nos afecta. Y eso pues es muy repetitivo. Gracias. Sí. Bueno, el formato de manera puntual tiene varias partes, ¿sí? Es el formato 2.6 de calidad de servicios de datos fijos, ¿sí? En este formato está la velocidad de transmisión de datos alcanzada. Si usted tiene que reportarlo, lo reporta. Si no tiene que reportarlo, no lo reporta. Recordemos que este está condicionado a la participación que tengamos de mercado. Y aquí está el retardo en un sentido, que es donde se especifica, digamos, el problema que usted está mencionando. Ahora bien, si queremos profundizar en ello y tenemos un tema de reporte, ¿cierto?
Puede usted poner la PQR aquí a la comisión y lo atiende directamente uno de nuestros ingenieros y le da soporte frente a estos temas puntuales de las velocidades y los accesos que deben estar frente a este tema de conexiones e interconexiones en temas de calidad del servicio. Entonces, es importante que usted consulte en la página el formato. Si aún consultando el formato no es claro, se comunica con nosotros y nosotros la atendemos en la parte técnica. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, voy a continuar entonces. De manera general, nosotros tenemos que reportar como ISP 8 formatos, uno con periodicidad mensual, 6 semestrales, 1 anual. Y aquí están los contenidos y los plazos de manera general. Entonces, clave que ustedes lo consulten y lo vean. Aquí no me voy a detener porque es una explicación de lo que yo acabo de hacer en página web, que ya ahí cada uno pues entra y consulta y revisa. Importante, nosotros tenemos el repositorio de información, entonces les voy a mostrar sobre la página nuevamente. Pueden entrar en Postdata y consultar la información que se publica y nuestros data flash en donde se resumen, por ejemplo, los análisis de cada uno de los servicios. Aquí hay uno, por ejemplo, que tenemos de internet fijo, en donde estos contenidos son virtuales, ustedes pueden navegar sobre la información. Si quieren ver ustedes cuáles son, por ejemplo, los accesos por tecnología, cuántos accesos hay en fibra, en cable, en tecnología inalámbrica, satelital y en otras tecnologías, aquí lo pueden visualizar. Y pueden ver cuáles son por hogares las velocidades de acuerdo al país. Aquí hay una ubicación geopolítica en donde pueden ver un promedio nacional de la velocidad de carga residencial, de carga corporativa, de descarga residencial o de descarga corporativa. Esto es un contexto que se construye a partir de la información que todos los ISP reportan. Aquí están las velocidades en megabits por segundo. De acuerdo a estas agrupaciones, tenemos 24 ciudades y áreas metropolitanas, resto, capitales, Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, y el promedio nacional. Entonces, en este momento, por ejemplo, a septiembre del 2020 teníamos una velocidad de descarga corporativa alrededor de 35 megabits por segundo. Entonces, los invitamos a consultar tanto la nueva página de la comisión para que ustedes puedan navegar y puedan consultar todos estos temas de información y de proyectos que estamos realizando, y nuestro portal de datos abiertos en donde pueden consultar los datos, los informes, los tableros de visualización y los análisis que realizamos sobre la información por cada tipo de servicio. Ahora bien, recordemos nuevamente lo del cargo de información. Está en el SIUS con el MINTIC. Recuerden, cualquier duda, inquietud, mesa de servicio sectorial, @mintic.gov.co. Y si tienen dudas, inquietudes con respecto a la CRC, pueden escribirnos a reportesinformación@crcom.gov.co, o pueden inscribirnos también a nuestro correo. Nática, ¿me recuerdas el correo de las PQRs, porfa, que se me olvidó? Creo que Nática no está, pero si yo lo busco acá. Bueno, ya les dejo el correo para que ustedes lo puedan consultar, pero eso es básicamente lo que concierne a reportes de información. No sé si hay más dudas o inquietudes. Sí, tengo una duda, y disculpa, pues vi en la parte que de los reportes habla de televisión por suscripción. Para televisión comunitaria, ¿hay otro tipo de reportes? Nosotros desde la comisión no tenemos televisión comunitaria. Ahí creo que no estoy segura. Tendría usted que validar sobre la información que publicó la resolución 175 de 2021 del MINTIC, que si no estoy mal, sí vincula a la televisión comunitaria. Pero desde la comisión no. Pero en la resolución, en la 175, creo que sí está. Ok, y las entidades comunitarias que prestan servicio de internet,
entonces solamente presentan los reportes relacionados al servicio de Internet como tal. Al servicio de Internet como tal, sí. No debemos vincular el resto de información.